Independencia en México, que se organiza desde la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas y la Corresponsalía Nacional en Zacatecas de la Academia Mexicana de la Historia, con un conjunto de instituciones educativas, científicas, legislativas, políticas en Zacatecas, que se han sumado a este propósito de recordar aquellos hechos que fundaron o dieron pauta al Estado mexicano. Para nosotros es un gustazo de verdad enorme que este programa lo inicie la doctora Alicia Tecuanguey Sandoval. Es profesora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Obtuvo su doctorado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México con su tesis Los conflictos de la élite política poblana en las elecciones 1910-1917. Ha desarrollado como líneas de investigación la historia política mexicana en los siglos XIX y XX y la memoria histórica, discurso político y el discurso historiográfico. Cuenta con muy importantes publicaciones. Solo menciono la formación del consenso para la independencia lógica de la ruptura del juramento, Puebla 1810-1821, y no sé cómo le hizo, pero reunió una excelente colección en varios tomos de documentos de la independencia de la Biblioteca Palafoxiana, que sabemos está en Puebla. Es especialista en el tema de independencia y también a través del caso poblano ha analizado la formación de la República Mexicana. Es parte del equipo coordinado por la doctora Josefina Zoraida Vázquez sobre el primer federalismo mexicano y el establecimiento de la República Central. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es corresponsal nacional en el estado de Puebla de la Academia Mexicana de la Historia. Un placer escucharte, Alicia. Bienvenida. Muchas gracias. Antes que nada, y como corresponde, tengo obligación y necesidad de ofrecer mi agradecimiento a la doctora Mariana Terán, respetada colega, por la invitación a estar con ustedes y colocarme inmerecidamente en la posición de abrir un ciclo de actividades, conferencias y presentaciones de libros que ha organizado bajo el tema Revolución Liberal e Independencia de México. Cuando acepté la invitación que ella me extendió, no me di cuenta que la reflexión que voy a compartirles tenía la función simbólica que se les da a los actos de apertura de reuniones académicas que tienen eventos consecutivos. Como bien sabe José Antonio Serrano, mi entusiasmo por participar en la comunicación de hallazgos propios y de una comunidad muy comprometida, competente y prolífica me meten en problemas en muchas ocasiones. Así que segura de que será todo un éxito el programa académico que cuidadosamente Mariana ha preparado para compartir con un público más amplio, espero estar hoy a la altura de este compromiso. El día de ayer, 24 de febrero, los mexicanos desde diferentes frentes fuimos invitados a conmemorar la proclamación del Plan de Independencia de la América Septentrional, comúnmente conocido como Plan de Iguala. Lupita Jiménez Codinash ha puesto empeño en que precisemos el nombre del plan. Por medio de este instrumento, inició una campaña político-militar que formó el consenso para declarar la independencia en Nueva España. Como sabemos, solo tomó 7 meses lograrlo. Persiguiendo tal voluntad, se formó el Ejército Imperial Mexicano de las Tres Garantías bajo los principios de unión, religión e independencia. A lo largo de ese lapso, aunó fuerzas de cuerpos de milicianos formadas en el combate contra insurgente, a la vez que recibió
la decidida adhesión de insurgentes sobrevivientes. El más conocido de ellos, Vicente Guerrero, aun cuando en las contadas batallas que hubo fue más determinante Nicolás Bravo. En primer término, no se trataba de una fuerza en formación que buscaba revivir y generalizar las acciones armadas que habían destrozado a Nueva España durante el primer lustro de la segunda década del siglo de los estados nacionales. Tampoco se trataba de prolongar la sangría del reino que se había producido durante el segundo lustro de vida militarizada. Por el contrario, precedido en sus movimientos por cartas e invitaciones a sumarse a los principios mencionados, los trigarantes fueron sumando apoyos, reuniendo apoyos, intentando que la América septentrional terminara la dependencia de la monarquía española por haber alcanzado edad suficiente y madurez necesaria para el ejercicio de una vida plenamente soberana, para lo cual retomaban una metáfora del abad de Prat. El llamado a fundar una nueva entidad que nació como Imperio Mexicano, ambicioso en dimensiones, pero también de corta vida. Recuérdese que sobrevivió del 28 de septiembre de 1821 a abril de 1823, ha sido tema frecuentemente estudiado, dada su importancia para quienes heredamos el fruto de los primeros afanes fundacionales. Varios maestros nuestros, ya historiadores de profesión, han desmontado certezas sostenidas. A saber, por ejemplo, de la profesa no salió ningún plan, y el canónigo Matías Monteagudo y el oidor Miguel Bataller ciertamente formaron parte de la Junta Provisional Gubernativa como otros notables exponentes del constitucionalismo. Mencionemos, por ejemplo, a Miguel Guridi y Alcocer o a Francisco Manuel Sánchez de Tagle. Había otros más que representaban a alguna de las tendencias, de las muchas tendencias que en 1821 ya se habían manifestado, amparados en la libertad de imprenta que se había restablecido con el restablecimiento de la Constitución de 1812. Lo cual es muestra del abanico de sectores y tendencias políticas que pospusieron sus diferencias a partir del 24 de febrero de 1821 en aras de lograr un objetivo primordial. Igualmente, la historiografía reconoció que el patriotismo criollo o criollismo tampoco formó nacionalistas dispuestos a luchar antes de 1808 por la liberación de una probable nación atada, aunque sí formó patriotas. Recordando otro ejemplo, el proceso que condujo a la independencia tampoco comenzó con el grito de Dolores, comenzó antes. Algunos historiadores encontraron el origen en las reformas borbónicas. Otros más lo desestimaron e indicaron que ese punto de partida estaba en las abdicaciones de Bayona, en mayo de 1808. Todas estas contribuciones que han comenzado a tener aceptación entre públicos no profesionales fueron mostrando a aquella generación de historiadores y a la siguiente que ese había sido un proceso mucho más complejo de lo que se suponía. La constatación de que el desmembramiento de la monarquía hispana se presentó prácticamente como desprendimiento simultáneo de los reinos americanos a raíz de aquella crisis que arrancó
a partir de 1808, nos planteó la tarea de proceder a una nueva, entre comillas, medición de las tendencias a la fragmentación. En la década de los 20, los virreinatos dieron lugar a más de una entidad, con excepción de Nueva España. Así también nos invitó a observar con más cuidado cómo dicha fragmentación conjugó con las novedosas instituciones liberales creadas en las Cortes Extraordinarias para infructuosas salidas de la crisis. ¿Cómo conjugó tal tendencia a la fragmentación con estas instituciones liberales? El fenómeno de la región, cuya observación es más apropiada para la historia económica, simultáneamente comenzó a ser analizado por diferentes autores dedicados a la historia política. Entre ellos, hemos de mencionar a Timothy Anna, Donald Steven, Brian Hamner, Fishman, por supuesto, Marcelo Carmagnani, Raymond Buber, quienes han insistido sobre su pertinencia, aunque optando por diferentes denominaciones. En algo sí hay acuerdo. Acudimos a este término un tanto gelatinoso para designar a espacios territorializados, pero distintos a los espacios nacionales. Nos ha interesado observarlos no solo a partir de los lazos identitarios que ahí fueron fraguando y determinar desde cuándo. También hemos buscado los ligamentos económicos y político-institucionales que crearon entre sí y que permitieron construir esa otra comunidad a la que aspiraron los hombres del siglo XIX y del XX. La fragmentación en algunos momentos amenazó extenderse hacia todos los espacios, hasta confundirse con el otro fenómeno de separación de pueblos que prosperan e igualan a las cabeceras en sus capacidades económicas y por ello ambicionan una administración propia. Este último fenómeno ha sido especialmente estudiado por Francisco González y su esposa, se me fue ahorita el nombre, perdón, pero es un proceso que naturalmente, no naturalmente, que está muy en relación con el crecimiento demográfico y que fue creando tensiones al final del siglo XVIII de la Nueva España. Norma Angélica Castillo es la otra estudiosa. Sin embargo, conviene recordar que en el caso de Nueva España, la imagen de archipiélago, que sobre todo maneja Raymond Buber, aún pensado como unidad humana, tal como lo propone Fernand Braudel, no representa justificadamente cómo ocurrió la dispersión del poder que resultó de la crisis de la monarquía hispana. Aquí ya utilicé dos conceptos que me parece que son muy importantes tenerlos en mente porque representan fenómenos distintos. Uno es el de la fragmentación, el segundo es el de la dispersión del poder. La fragmentación tiende más justamente a la imagen del archipiélago pensado en términos geográficos, es decir, islas que pueden establecer comunicación entre sí a través de las aguas que las reúnen y que pueden formar una unidad humana. Entonces, justamente lo que trato de decir es que esta imagen de fragmentación llevada hasta la idea de archipiélago es una imagen
que no corresponde a lo que ocurrió en Nueva España. Josefina Zoraida Vázquez nos ha hecho notar que Nueva España resistió la fragmentación profunda que vivieron y padecieron otros virreinatos, a despecho de que el territorio del reino contaba con 2 audiencias, 2 gobiernos autónomos, 12 intendencias y una capitanía general. Las audiencias, una está en Nueva Galicia y la otra está en Nueva España. 2 gobiernos autónomos se refiere a los gobiernos de las provincias internas del oriente y del este y oriente y poniente, perdón, y las 12 la capitanía a Yucatán y las 12 intendencias, ustedes seguramente las conocen, ¿no? A pesar de todo, se había conservado y se conservó un centro político unas veces más débil que otras, pero se conservó. No obstante, la tesis de que la independencia mexicana permitió a las provincias dar un paso para lograr el reconocimiento como entidades jurídicamente separadas con un esencial reclamo por la autodefinición y el autogobierno, tesis que fue redactada por Timothy Anna en su libro Virgin Mexico, publicado en 2001, parece no detectar los factores disgregadores del poder que se presentaron durante la crisis. Es decir, está más cercano a la idea de archipiélago que a una idea de dispersión del poder. Advirtamos que la guerra civil que ocurrió entre 1810 y 1815, pero que se mantuvo a través de guerrillas hasta 1820, tuvo un efecto corrosivo de gran magnitud. Juan Ortiz lo ha señalado en sus trabajos. Refiere al tema del aislamiento, a los cortes de comunicación, a la alteración de los circuitos mercantiles tradicionales, a la parálisis de los procesos agrícolas, que antes de fortalecer regiones y núcleos regionales, contribuyó más bien a la dispersión del poder. La ulterior militarización tiende a debilitar cualquier estructura de autoridad civil. Con esto ya vamos acercándonos a la idea o al problema de que pensar lo regional para una coyuntura como la que abordamos requiere de pensar en tendencias que aglutinan, es decir, no que suman, sino que integran. E integran por diferentes mecanismos, ¿no? Pueden ser económicos, pueden ser políticos, pueden ser culturales. Es en las disposiciones oficiales que se dictaron desde el corazón de la monarquía entre 1810 y 1812, en donde podemos encontrar estímulos a la fragmentación a la vez que a la dispersión del poder, a ambos fenómenos, a la vez que detectar los factores de aglutinamiento, concentración o centralización. La invitación de la Junta Central a los territorios americanos a enviar delegados para reunirse a la península en enero de 1809, por ejemplo, y elegir a un representante en razón de uno por unidades territoriales no uniformes, y esto lo subrayo, no uniformes, es decir, reinos, lo mismo que provincias o islas, ¿no? Favorecieron el ya arraigado resentimiento de ciudades provinciales para con la Ciudad de México, puesto que esta disposición
omitió consultar la organización territorial existente, la que estaba estructurada sobre la base de provincias e intendentes. Como se recordará, por esta disposición enviaron representantes de España, Perú, Río de la Plata, Nueva Granada, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile, Venezuela y Filipinas. Y ahí rápidamente se advierte que el criterio es un criterio muy variable. Como decía, hay provincias, reinos, incluso una capitanía general, me parece, e islas. Entonces, no tiene proporción el número de habitantes, más bien no es considerado ese factor para el caso de esta decisión. Bueno, de cualquier manera, se trataba de una convocatoria a la que acudieron los convocados justamente porque se trataba de la primera invitación a participar en las instituciones metropolitanas de gobierno que implicaban todo un cambio de actitud en la monarquía católica hispana. Y no debemos descartar que muchas de estas disposiciones tuvieron efectos contradictorios. Un ejemplo de este tipo lo da la disposición contenida en la Constitución de 1812, por la que las provincias serían gobernadas por un jefe político que tenía la misma estatura de los virreyes, los cuales desaparecieron con la Constitución. Es decir, que por primera vez cada provincia tenía una autoridad que no tenía otra autoridad por sobre sí dentro del espacio americano, ¿sí? Tenían la misma autoridad los jefes políticos de las provincias. Sin embargo, bueno, antes de eso, los capitanes generales también fueron jefes políticos, así que los territorios de Nueva España, Nueva Galicia, Yucatán, las provincias internas de este y del oeste, Guatemala y San Luis Potosí, fueron definitivamente separados del control directo de la Ciudad de México, por primera vez, ¿sí? Bueno, no por primera vez, la organización de intendencias, si ustedes se recuerdan, ya lo había intentado, pero la fuerza del virrey impidió que esto se lograra. Sin embargo, 7 provincias de las más grandes por población, territorio y por contribución a la economía novohispana, no solo carecieron de jefe político, para ellas se les ideó una figura que se denominó jefe subalterno, ¿sí? O sea, había un jefe político que estaba en la Ciudad de México y 6 jefes subalternos. Esto quiere decir que para 7 provincias, ¿no?, de la Nueva España, ¿no?, existió una tácita subordinación a una autoridad superior que nuevamente estaba en la Ciudad de México. Ya se entiende entonces por qué vivieron este ordenamiento como una verdadera degradación en los argumentos y escritos que produjeron sus autoridades, sobre todo promovidas por el Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla, señalaban que habían sido degradados de provincia a partido, ¿sí? Y esto es en razón de que se les subordinaba a un jefe político. Bueno, entonces la Constitución de Cádiz igualmente contribuyó a la dispersión del poder a través de la creación de ayuntamientos constitucionales. En algunos casos, como se recuerdan, desaparecieron
las repúblicas de indios y los ayuntamientos antiguos para dar paso a los ayuntamientos constitucionales que se formaban a partir de que una localidad tuviera 1000 almas en adelante, ¿no? Bueno, entonces, en algunos casos se avisoró la experiencia del municipalismo de inmediato. Tales fueron los casos de la Ciudad de México, algunos pueblos de algunas localidades, poblaciones de Puebla, en Oaxaca, ¿no? Y en Chiapas. Recuérdense que en Chiapas se logró la incorporación, bueno, hasta 1821, Chiapas no pertenecía al Reino de la Nueva España, pero se logró justamente atraída porque se iba a poner en marcha, se iba a aplicar la Constitución de Cádiz, y el atractivo mayor que le ofrecía a Chiapas es que iba a poder organizar ayuntamientos. Esto le constituía una, un contrapeso, una liberación de la subordinación que había estado viviendo respecto de Guatemala, capital de la capitanía, justamente, y que resultaba por su cercanía bastante invasora. Entonces, hay una atracción por vivir la experiencia de los ayuntamientos constitucionales, favorecido aún más por la distancia que hay con el corazón de la nueva entidad política que sería el Imperio Mexicano, ¿no? Eso condujo entonces a alterar en algunas ocasiones o de plano demoler jerarquías territoriales o intentar una igualación de gran importancia. Cuando hablamos de jerarquías territoriales, lo que estamos diciendo es que las autoridades con sus jurisdicciones alcanzan o logran alterar el orden jerárquico que existía en el antiguo régimen, sobre todo porque adquieren los mismos derechos y las mismas funciones, los mismos órganos. Entonces, se vuelven influyentes algunas ciudades que antes estaban subordinadas, a pesar de que fueran de alguna manera prósperas, contribuyen de la misma manera al esfuerzo colectivo, y todo eso las hace beligerantes, contestatarias y hasta insubordinadas a la vieja autoridad anterior, o a los personeros de la anterior autoridad. Un fenómeno que ha estudiado fundamentalmente Antonio Serrano, y que lo que muestra precisamente es la realidad que existe en algunas ciudades de provincias o de intendencias, en las que la capital provincial, que da nombre a la intendencia, sojuzga a otra que está más o menos en igualdad de condiciones en cuanto a potencia económica y contribuciones, ¿sí? Entonces, a la hora de que se impone una autoridad con mismas funciones, mismas nivel de atribuciones, responsabilidades y demás, lo que ocurre es precisamente una alteración en las jerarquías territoriales que se nota sobre todo ahí donde hay más o menos localidades, ciudades, villas con iguales condiciones socioeconómicas. En el caso de Puebla, por ejemplo, eso no se observó, no se observa una radical afectación a la jerarquía territorial por los márgenes de desigualdad que existen. Todas estas, o sea, que aunque jurídicamente
son los mismos derechos, ahí no hay amenaza de alteración de la autoridad centrada en la capital provincial. Todas estas evoluciones modificaron la predominante relación que existía entre la oligarquía local y la corona, en negociación generalmente. Los ayuntamientos antiguos hasta 1812 habían sido la base fundamental de identidad y acción política. Su influencia se irradiaba a su hinterland porque en la ciudad capital, lógicamente, era el núcleo de poder y tenía una gravitación provincial nucleado por las oligarquías locales. Con Cádiz se experimentó una redefinición de lo que hasta entonces ha sido conocido como autonomía local. Pero lo más grave de estas reformas que provocan estas alteraciones, que igualan y que tienen efectos, como decía yo, en ocasiones contradictorios, lo más grave fue que las 7 provincias que aludí hace un rato, reunidas por en una misma diputación, en una misma jurisdicción de una diputación provincial, la de la Nueva España, fue que estas 7 provincias terminaron por reclamar su derecho a ser tratadas como tales, es decir, como provincias. Como se recordará, para la América septentrional solo se autorizaron entre 1812 y 1814 7 diputaciones provinciales. La de Nueva España, que reunía las provincias de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala. Nueva Galicia, que reunía a Nueva Galicia y Zacatecas. Yucatán reunía a Yucatán, Tabasco y Campeche. San Luis Potosí reunía a San Luis Potosí y Guanajuato. La Diputación de las provincias internas del este y el oeste, así como una para Guatemala. No tardaron en estallar las inconformidades de las provincias reunidas en la jurisdicción de la Diputación de la Nueva España. Ellas, las provincias, habían arraigado gracias al predominio de una concepción pactista. Así, el diputado a Cortes, José Ignacio Belle de Cisneros, tempranamente propuso que el sistema de juntas provinciales compuesto de sujetos nombrados por su propio pueblo se estableciera en América y fuera autorizado a declarar la independencia en el caso que cayera España bajo dominio francés. Cisneros está hablando desde las Cortes de Cádiz, ¿no? Aunque esta propuesta no fue aprobada y cayó en el olvido, los americanos en América, en lucha en más de una ocasión, declararon que solo las juntas regionales de gobierno debían poseer la legitimidad de hablar a nombre del rey, debido a que en ausencia de la soberanía se devolvía al pueblo. Ello nos advierte que el esquema inequitativo implícito en la Constitución de 1812, a pesar de las transformaciones que conllevaba, y combinó criterios para dotar a espacios de distinto tipo de jurisdicción diputaciones provinciales, lo que activó
y puso en evidencia que para los americanos la provincia tenía muy viejo arraigo en las intendencias conformadas desde 1786. Esa fuerza motriz que fue la provincia ha suscitado, por ejemplo, la reflexión de Rafael Diego Fernández en un artículo muy interesante que escribe sobre el federalismo. Lo traigo a cuenta porque la orden de reunir a las provincias más densamente pobladas de Nueva España contribuyó a definir los cauces que debía tomar el malestar de algunos segmentos novohispanos. Las provincias efectivamente se habían transformado en regiones consolidadas, unas mejor que otras. Es decir, aquí cuando queda claro que cuando hablamos de regiones, no hablamos de regiones económicas, sino hablamos de regiones que se identifican a sí mismas por una transformación institucional, ¿sí? Y ahorita van a ver por qué los historiadores estamos hablando de región, no en términos ecológicos o en términos económicos, sino lo estamos diciendo desde una perspectiva institucional. Desde la restauración de la Constitución de 1812, las élites regionales identificaron que las provincias adquirían consistencia política con la Diputación Provincial. Es decir, que resultaba ser la Diputación Provincial un consejo de enorme gravitación para evitar el gobierno unipersonal y para crear espacios de deliberación de los rumbos de la provincia. La fuerza de sus reclamos en 1820 contribuyó a afianzar su identidad y agregaríamos que su arraigo bien podría ser visto no solo como un reclamo para disfrutar de esa instancia deliberativa o a la vez representativa de corte liberal, ¿no? También y sobre todo aparecía como una instancia que permitía la recuperación de un estatus negado, el restablecimiento, en otros términos, de un privilegio del cual gozaba como corporación territorial. Cuestión sobre la que ha venido trabajando Beatriz Rojas y llamando nuestra atención desde hace tiempo. Es decir, que las élites han identificado a la jurisdicción intendencial, ¿sí? O sea, de una intendencia, como un cuerpo territorial sobre el que se ha ejercido un privilegio. Y el privilegio consiste precisamente en ser dotada de una instancia representativa y deliberativa. Y la verdad es que hasta los insurgentes, como entre otros elementos de la sociedad mexicana, tenían y tuvieron el hábito de pensar la organización política siempre en términos de provincia. Entonces, la Constitución de Apatzingán, producida en 1814 por el movimiento insurgente bajo la protección y el liderazgo de Morelos, reconoció a 17 provincias. ¿Cuáles fueron? México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Tecpan, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora,
Coahuila y Nuevo León. Cada una fue representada en el Congreso Supremo por un diputado. Tal unánime identificación con esa corporación territorial hizo posible que para 1822, en noviembre, el gobierno imperial haya finalmente reconocido la existencia de 23 provincias del Imperio Mexicano, 18 en México y 5 en Centroamérica, pero que, como hemos dicho, solo una de ellas terminó por incorporarse plenamente, o sea que quedaron 19 provincias del Imperio Mexicano. En esa lógica de pensar a las provincias como corporaciones territoriales, cayó también el reclamo de creación de consulados de comerciantes que solo había podido conquistarlos Veracruz y Guadalajara en 1795. El predominio del consulado de la Ciudad de México se mantuvo fuerte, creando o a través de la creación de diputaciones en ciudades como Orizaba, Puebla, Valladolid, Oaxaca, Querétaro y Guanajuato. Más tarde creó diputaciones en Acapulco y Toluca. Solo el consulado de Veracruz creó un diputado en Jalapa. Una hegemonía del consulado de comerciantes de la Ciudad de México, del que escapó más o menos Yucatán, que había creado su propia diputación en 1788 en Mérida para funcionar más o menos independientemente de la Ciudad de México. A pesar de que estas instancias estuvieron dominadas por los más ricos mercaderes de cada uno de los cuerpos y que obviamente no fueron instancias democráticas de gestión, la aspiración por contar con estas instituciones fue expresión de intereses comerciales locales y regionales. Fue proyección de esta mirada de antiguo régimen que aspiraba a obtener privilegios antes que igualación de derechos y obligaciones, como es el marco como ocurre con el marco constitucional liberal. El Consulado de Comerciantes, que fue creado en Puebla por Agustín de Iturbide al entrar a la ciudad en agosto de 1821, reclamado simultáneamente con la Diputación Provincial propia y tratado en las negociaciones que se mantuvieron con Iturbide para otorgar la adhesión al Plan de Iguala, fue rápidamente abolido en 1824 por un decreto del ya Congreso Estatal. El argumento fue inequívoco. Entraba ese cuerpo de comerciantes, el Consulado de Comerciantes de Puebla, en conflicto con las ideas de soberanía popular e igualdad ante la ley. En consecuencia, también muestra que las instituciones del liberalismo gaditano, revolucionarias ellas mismas, con las que se tuvo contacto desde 1813, tuvieron que esperar su práctica continua y cotidiana, a la vez que integral para incorporarse en la cultura política local. Y entonces lo que vamos viendo es cómo se van haciendo traslapes, ¿no? Resignificaciones de modos de hacer, de concepciones de antiguo régimen con las nuevas, de acoplamientos. A partir de estos datos elegidos, podemos decir entonces que las disposiciones de Cádiz concluyeron el proceso de regionalización que estimuló la organización de las intendencias y, de acuerdo a Carmagnani, dotó de instrumentos a las élites
para ejercer un completo autogobierno por la gran cantidad de funciones que fueron otorgadas a diferentes instancias. Pero ello no ocurrió con la independencia, ¿sí? No ocurrió durante su consumación, lo hizo después, ¿sí? Las provincias que en 1821 demandaron a las Cortes el reconocimiento de su provincialidad fueron Puebla, Valladolid, Veracruz y Oaxaca. La resolución plasmada en el Real Decreto del 8 de mayo de 1821, reconociendo el derecho a todas las intendencias ultramarinas a construir su correspondiente diputación provincial, ese derecho que había sido negado desde el primer periodo constitucional, no llegó a adquirir estado público ni intentó ser aplicado por instancia alguna, al menos en Puebla, ¿no? O sea, que si el decreto se expidió el 8 de mayo, debió haber llegado a Nueva España cuando mucho en junio, julio. Pero en julio, la ciudad de Puebla, el camino Veracruz-Puebla, México, estaban asediados por las fuerzas de la Trigarancia bajo el mando de Nicolás Bravo y José Joaquín Herrera. De tal manera que ese decreto ciertamente se expidió, pero no se aplicó. A Puebla, como decía, debió haber llegado en plenas batallas militares para evitar que la ciudad cayera en manos de los trigarantes. Así también, en contradictorios posicionamientos del Ayuntamiento Constitucional, Ciriaco del Llano, que es el gobernador jefe político de la provincia de Puebla, al constatar que sus oficiales y tropas desertaban y se enrolaban en cuerpos del enemigo, finalmente terminó por rendirse y abandonar la ciudad capital provincial, luego de lo cual ingresó Iturbide, directamente Iturbide, para tomar juramento de las autoridades municipales y eclesiásticas al Plan de Iguala, autorizar la formación de la Diputación Provincial y la instalación de un consulado de comerciantes, es decir, cumplió con su palabra. Otra institución de inspiración liberal también tuvo trascendencia en el tránsito del Reino de Nueva España a Imperio Mexicano. Los líderes de fuerzas que adhirieron al Plan de Iguala habían compartido proyecto contrainsurgente. En marzo, Antonio López de Santana se adhirió, lo mismo que los coroneles realistas Luis de Cortázar y Anastasio Bustamante, que operaban en el Bajío. En Zitácuaro, el capitán Vicente Filisola hacía lo propio. El general, mano derecha de Iturbide, Pedro Celestino Negrete, segundo comandante del ejército realista en Nueva Galicia, contribuía en negociaciones con De la Cruz para rendir la plaza. Infructuosamente lo tuvieron que capturar. Bueno, no capturar, se fue huyendo a Durango. El coronel Luis Quintanar, comandante de Valladolid, adhirió por su parte en mayo. El coronel Domingo Loaces contribuyó a la trigarancia y adhirió a Querétaro. En la ciudad de Puebla, como ya les comentaba, se unió a la causa con su segundo comandante, José María Morán, marqués de Vivanco. La caída de Puebla terminó por ser determinante, ya prácticamente había caído Querétaro y todas las ciudades del norte de la Ciudad de México, aun cuando el ejército que ingresó a la Ciudad de México dejó pendiente la adhesión
del puerto de Veracruz, Acapulco y Perote, que se produjo días después, incluso en octubre, la jura de Yucatán del Plan de Iguala, o sea, un mes después prácticamente se produjo. Durante la guerra contra insurgente y la necesidad de controlar regiones, se crearon comandancias generales y provinciales que se convirtieron en cotos de influencia en torno al poder del comandante. Eso significó establecer demarcaciones militares más o menos, o más bien estables. Todo el poder se ejercía sobre pueblos, villas o ciudades puestos al cuidado de un comandante que creaba redes clientelares sobrepuestas unas a otras. Al retorno, y como ustedes saben, esos cuerpos militares se constituyeron del reclutamiento de ciudadanos en armas, ¿sí? Bajo diferentes siglas. O sea, y esa es la razón por la cual Juan Ortiz insiste, creo que ya ahora con menos resistencias, de que esa guerra fue una guerra civil, fue una guerra entre hermanos, ¿no? Así que entonces al retorno del absolutismo en 1814 ocurrió una remilitarización sistemática para recuperar el control territorial que de hecho no fue nunca alcanzado plenamente y recuperar el gobierno a través de la reunificación del mando regional de los capitanes y comandantes de las provincias. En ese momento en que se generalizan las, como máximas autoridades de las provincias, a militares que a la vez que gobiernan están ocupados de la fuerza militar. Algunos de ellos presidieron las audiencias, ahí donde las hubo. Por ello se consolidaron las comandancias militares que tuvieron a su cargo el orden público. Para 1820, ¿no? Las 14 comandancias militares que existían, ¿no? Perdieron, por supuesto, cuando se restablece la Constitución de 1812, el mando unido, ¿no? Algunas no, por ejemplo, la de Puebla permaneció con mando militar y civil. Y para más o menos que ustedes tengan rápidamente una idea, estaban estas comandancias en Puebla, Oaxaca, Valladolid, Temazcatepec, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Nueva Galicia, nuevamente las provincias internas de Oriente o orientales, en Querétaro, Toluca, Llanos de Apan, y la Comandancia del Sur. Aquí la Comandancia del Sur es muy importante porque es la que se encargaba justamente de tratar de someter al orden y de pacificar la región que estaba bajo control de Vicente Guerrero. Uno de esos, todos los comandantes militares eran peninsulares, todos tenían alto rango, ¿no? Salvo ¿cómo se llama este hombre? Antonio Linares, que había sido el comandante militar de Guanajuato. Es interesante que haya sido el comandante militar de Guanajuato, bueno, obviamente acuérdense que estos comandantes militares están, ¿cómo se llama? Variando, pero para 1820, si no mal recuerdo, sí, estaba en Guanajuato y la comandancia llegaba de Puruandiro, Pénjamo
y Pénjamo, perdón. Bueno, entonces, este era el único comandante general que era criollo. Y es muy interesante que él fuera así, fue un realista, mano derecha de Iturbide, ¿no? Y que estuvo desde 1811 encargado de desalojar a los insurrectos. Fue de los comandantes que ejecutaron órdenes aleccionadoras a los rebeldes, ¿no? Pero que también nos dice Juan Ortiz, su mentor dice que fue Félix María Calleja y que en el Bajío había sido un pacificador, también utilizando las congregaciones. Su mayor contribución al proyecto liberal fue la organización de las milicias en Guanajuato. Y, por supuesto, concedió el indulto para incorporar a los indultados a la vida agrícola. Bueno, todo esto es interesante porque al restablecerse la Constitución de 1812, estos cuerpos, estos milicianos, ¿no? No fueron desmovilizados y por el contrario pudieron aplicar las normas de la Constitución que permitía que estos milicianos, los milicianos eligieran a sus oficiales. No ocurrió en todos lados, en Puebla, Tlaxcala, me parece que en Oaxaca los milicianos nunca eligieron a sus jefes, pero en algunas otras realidades sí ocurrió. A pesar de todos los reclamos, las regiones o provincias durante la crisis no dejaron de invocar a la Ciudad de México como centro y eje de articulación y potenciación de los intereses locales y regionales. Esto es una peculiaridad porque nos permite retomar de qué manera la fragmentación en realidad no se profundizó gracias a que la introducción de formas liberales, de instituciones liberales, lo que provocó fue fundamentalmente dispersar el poder. Y de esta manera, entonces, la tendencia a la separación se frenó, ¿sí? Moisés Guzmán sostiene, por ejemplo, que esta identificación de la Ciudad de México en los momentos en que la situación fue más cruenta, se sostuvo gracias a que, y ello se puede advertir, bueno, gracias a que es una historia muy larga, ¿no? Es es contar la vida de la Ciudad de México como centro de un virreinato próspero, pero él lo detecta o detecta esta vinculación que es de carácter cultural y simbólico a través de el estudio del escudo insurgente, fundamentalmente el escudo que utilizó José María Morelos y que en particular retoma un elemento que identificaba desde el siglo XVIII a la Ciudad de México. Se trata de un puente de los 3 arcos sobre el que se posaba el águila del mito mexica, que sobre todo, como decía, fue utilizado por Morelos. O sea, si ustedes se recuerdan del mito mexica, el mito mexica dice que
hay un nopal asentado en algo así como un peñasco, bueno, mini peñasco, ¿no? Y sobre el nopal una águila. Bueno, acá en lugar de estar sobre el fragmento de tierra, de piedra, está asentado sobre un puente de 3 arcos, puente que representa el escudo que se construyó en el siglo XVIII para la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, él dice, se trata del puente de los 3 arcos sobre el que se posaba el águila, y que en impresos del siglo XVIII apareció con el puente que alude a la capital del reino y en relación y en referencia a su vez a las 3 calzadas, por eso es de 3 arcos, a las 3 calzadas que conducían a México Tenochtitlan. Entonces, esto es fascinante, ¿no? Porque resulta que, aunque, ¿cómo se dice? Maldijeran o protestaran contra la Ciudad de México, la verdad es que hay una transmisión simbólica de la preeminencia, la importancia simbólica de la Ciudad de México. No solo es la ciudad de los poderes virreinales, sino es la ciudad de los mexicas, de los antecesores. Y acuérdense que entre los insurgentes están los principales divulgadores o de los principales divulgadores del neoaztequismo, ¿no? En particular, Carlos María de Bustamante. Fragmentación o regionalización. Suma de partes o integración. Construcción de provincialidades o matrias. Son más bien realidades todas en tensión más que alternativas. El estudio de las élites regionales, intelectuales y económicas para analizar la ilusión fracasada de poder ser representados sus intereses a través de instituciones territoriales de carácter provincial parece ser una tarea ineludible. Y cierro recordando un trabajo que debemos conocer, que es el trabajo de, se me olvidó el nombre, de Justo, bueno, un trabajo, ahorita les doy el nombre, de un colega del Colegio de México que se llama Justo, pero no me acuerdo su apellido, quien escribió un libro sobre la excepcionalidad de Yucatán. Y les comento que es muy interesante justamente porque se trata del caso más extremo, bueno, salvo Texas, pero ahí influido por otros factores, ¿no? El caso más extremo de provincialidad, pero llevada hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y cómo él explica a través de las diferentes experiencias, cómo explica la disposición siempre a la negociación y a la permanencia con y a la permanencia de en la unión con las otras provincias, reconociendo a la Ciudad de México como el centro político. Entonces, con esto quería terminar. Hay otros temas que me interesaba retomar, por ejemplo, el tema del estado natural, pero bueno, lo dejamos aquí porque si no, hay muchos temas sobre los que podemos seguir hablando. Te agradecemos mucho, Alicia. Magnífica tu conferencia.
Gracias. Miren, tenemos un pequeño espacio, unos 15, 20 minutos para la participación de los que acompañaron a esta magnífica conferencia, con preguntas, observaciones, comentarios, etcétera. Entonces, si quieren por el chat hacer la pregunta, yo la digo y para estar todos, digamos, en la misma sintonía. Así que estoy esperando si hay participaciones. Yo nada más en lo que, vamos, se animan a hacer algún comentario o pregunta, Alicia. Una pregunta, ¿cómo fue la ceremonia de juramento del Plan de Iguala en Puebla? Bueno, fue antes, el nombre del autor que les referí, del libro que les referí, es Justo Miguel Flores Escalante, y el libro se llama Soberanía y Excepcionalidad, la integración de Yucatán al Estado mexicano. Es así como para ponerse a leer con todo cuidado. Es muy, muy bueno, es muy buen trabajo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los amigos, a Sonia, a Francisco. Lo que puedo decir es que tuvo prácticamente en la misma recepción que tenían los virreyes a su llegada o las ceremonias de juramento de lealtad al rey, exactamente lo mismo. Es decir, hubo 3 días de ceremonia, hubo refresco, asistencia al Te Deum, desfile de todas las autoridades, con desfile del pendón de la conquista, también desfiló el pendón de la conquista, ¿no? Con todas las corporaciones, y sí fue muy festejado. Hay que decir que en Puebla había, bueno, con campanas ¿cómo se dice? Con toque de campanas, iluminación. Lo único que sí no hubo, a diferencia de, por ejemplo, el juramento de fidelidad a Fernando VII, fueron los, ¿cómo se llama? Estas altares que se construían con imágenes y estatuas, ¿cómo se dice? Como arte efímero, ¿no? Esto no existió, entre otras cosas, porque la ciudad había sido bastante golpeada por la insurgencia, su economía estaba muy alterada y las riquezas de la iglesia y de la diócesis habían sido prácticamente saqueadas, y esa es una de las razones por las que el obispo Pérez había, por ejemplo, nunca recibió los sueldos que le correspondían cuando fue en tiempos de diputado, porque todos los recursos de la iglesia se los clavaron los militares, ¿no? Prácticamente esa fue la razón por la que se paralizó la agricultura en Puebla, porque se invertían los fondos líquidos como en forma de crédito, y bueno, no había posibilidad de grandes derroches. A pesar de todo, se lanzaron las monedas como era tradicional en aras de mostrar la esperanza por la buenaventura que estaba por venir con el festejo que celebraban, ¿no? Pero sí fue
prácticamente él pernoctó en las habitaciones del obispo, ¿no? Y esa es la razón, por ejemplo, por la que Cristina Gómez dice que se convirtió el obispo Pérez en el guía político espiritual de Iturbide. La verdad es que creo que eso es un exceso, pero sí había una estrecha relación, ¿no? Y por otra parte, había núcleos de republicanos ya para esa época en Puebla. El hermano del obispo era republicano. Desgraciadamente no hemos podido recuperar su documentación, pero el propio obispo fue permisivo con tal de, ¿cómo se dice? De mostrar, lavar su pecado de origen, porque como ustedes saben, él fue investido como obispo después de que firmó la Carta de los Persas, que es la Carta de los Diputados que traicionaron a la Constitución de 1812, que estuvieron de acuerdo con el rey en desaparecerla y que o sea, renunciaron a todas las disposiciones que ella mandataba. Entonces, este obispo, pues, cuando se restituye la Constitución, sufre la amenaza de ser encarcelado, de ser enviado a la península. Se provocó un gran revuelo en la ciudad para defenderlo, pero todos esos antecedentes, todos esos movimientos sirvieron para que él fuera muy permisivo con la libertad de imprenta, al punto entonces de que hubo una muy animada opinión pública en la que se ventilaron discusiones súper interesantes que afectaban a la misma organización de la iglesia. Entonces fue muy celebrada con mucho regocijo, entre otras cosas, pues porque aseguraba el plan de Iguala aquello que también los insurgentes aseguraron, que era proteger a la religión católica. Bien, gracias. Oye, aquí hay muchas felicitaciones para Alicia Tecuangüey, por supuesto que sí. Si repites, por favor, Alicia, la referencia de Justo Miguel Flores Escalante, ese es uno. Dos, la doctora Sonia Pérez Toledo, a quien saludamos mucho, nos da mucho gusto que aquí también esté, te pregunta si al definir la identificación de regiones desde la perspectiva institucional, esa dimensión no incluye también rasgos económicos. Eso te pregunta la doctora Sonia Pérez Toledo. Y también una pregunta muy padre que la vas a tener que responder. ¿Cuáles fueron los impactos políticos de Cádiz en Zacatecas? ¡Ay! No la voy a poder responder. Bueno, ahorita a ver. Lo que yo sé a partir de que he leído a Mariana y a otros colegas que conozco, que he tenido la oportunidad de leerlos, en este momento se me escapa el nombre. Bueno, en cuanto al texto que les propongo que lean con mucho cuidado y mucha emoción, es el texto de Justo Miguel Flores Escalante, editado por el Colegio de México, y su nombre es Soberanía y Excepcionalidad: la integración de Yucatán al Estado mexicano, 1821-1848. En cuanto a las regiones, sí, se parte de la idea, de que estas regiones que se definieron a raíz de una iniciativa institucional, ¿no? Contienen intereses regionales, ¿no? Y esos intereses regionales incluso son más fuertes que
los mecanismos de identificación ¿cómo se dice?, de identificación social. Uno se da cuenta, por ejemplo, de que se mantienen lógicas de separación y de segregación de los discursos. Está pensada para criollos, no está pensada para indígenas, ¿no? No es, o sea, eso, velar por los intereses son de las élites económicas, ¿no? Que aprovechan el marco institucional para abandonar la esfera pública, que ya estaba muy desacreditada, como ustedes recordarán, con los ayuntamientos. Hay un permanente abandono de la función representativa, aún en el viejo régimen, aún en el ayuntamiento antiguo, y esa es la razón por la que tienen que introducir procesos electorales muy cerrados para llenar el cupo de regidores, ¿no? Porque es más atractivo, da mayor lustre a estas élites el pertenecer a las milicias, y el pertenecer a las milicias ofrece la posibilidad de liberarse de la obligación de pertenecer a un cuerpo. De tal manera que no son los patricios, ¿no?, los que están, los primeros fundadores, los descendientes de los primeros fundadores, los que están en los ayuntamientos. Son otros representantes de intereses económicos que han vivido fuertes fluctuaciones y que por tanto revenden el cargo. Bueno, pero todo esto lo decía para especificar que sí, que la idea de la provincia o de los intereses regionales es fundamentalmente los intereses económicos resguardados por un cuerpo, ¿no?, por una instancia que cuando se transita hacia los estados libres y soberanos, se complica la situación porque ahí se me fue lo que iba a decir. Se complica la situación porque hay una tendencia, ha habido ya desde antes una tendencia a entrelazar intereses económicos de algunos sectores extrarregionales, ¿sí? O sea que cuando nosotros estudiamos las élites, estudiemos a fondo y en serio a las élites regionales, hay que buscar también a las élites que tienen intereses en otras regiones y sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Porque eso nos va a permitir entender por qué las regiones no se consolidan, ¿no? O sea, las regiones están fuertes en tanto el centro político institucionalmente es débil, ¿no? Y esa situación se mantuvo hasta Porfirio Díaz, ¿no? La fortaleza, por ejemplo, de liderazgo que tuvo Santana no le sirvió para crear una institución presidencial fuerte. Tuvo que esperar hasta Porfirio Díaz, que producto de su carisma, producto de su condición de caudillo y de sus dotes como político, que se fortalece el centro político de México. Pero las provincias tuvieron fuerza no porque representaran íntegramente los intereses de sus élites, ¿no?, sino porque había un centro político débil, ¿no? Y hay que poner mucha atención. Ay, creo que me fui.
te escuchamos, Alicia. ¿Ah, sí? Sí, Ah, qué bueno. sí, No sé por qué me fui. estás. Bueno, Ujú. ¿sigo acá? Sí, Sí. sí, bien. Ah, ok. Entonces, lo, me interesaba decir que hay que a la vez estar analizando las provincias que se están forjando, también hay que ver las tendencias y los grupos que están entrelazando intereses con el centro. Muy bien, Alicia. Te agradecemos. Ah, otra pregunta que me pusieron, El que de me dijeron, Zacatecas. los Zacatecas. Voy a decir muy humildemente lo poquito que sé. Me parece que Zacatecas está saliendo de una situación crítica, ¿no? Económicamente crítica. Creo que sus élites económicas están muy vinculadas con las dinámicas de la Ciudad de México. Y siento que los soportes de los soportes eh, de la provincialidad están más definidos por las milicias. Por eso fue tan importante su, su, su participación. Creo que sí eran ellos el soporte, ¿no? Ujú. De Bueno, acuerdo. hay un grupo, un núcleo de intelectuales bastante sólido también, ¿no? Sí, claro, claro. Ahí Sí, está Francisco García Salinas, así es. gobernador de Zacatecas. La última pregunta, Alicia, te la hace Néstor Roldán. ¿Cómo fue la reacción o relación de las sedes episcopales y la conformación del ejército trigarante con las demandas del mismo? Ah, pues en una conferencia muy bonita que dio estoy pésima con los nombres de mis colegas, qué barbaridad. Fonte fue el único arzobispo que se mantuvo fiel hasta sus últimas consecuencias. Este, mm, y, y mm, prácticamente Iturbide logró el apoyo de la jerarquía eclesiástica, salvo Fonte, entre otras razones porque sí es cierto que la iglesia mexicana y los regulares mexicanos temían al liberalismo español en su versión trienio liberal. Eh, Porque estos no se quisieron avanzar más en un esquema de economía política, lo que significaba anular todo lo que se consideró como inútil, ¿no? Entonces, en una lógica de economía política, todo tenía que volverse productivo y racional. Y más racional, ¿no? Entonces, en esa dinámica, pues sí se afectaban muchos intereses, el diezmo se reducía a la mitad, los regulares se iban a suprimir las, los centros monásticos, se iba a secularizar prácticamente a los regulares, todo tenía que tener una función no especulativa, no improductiva. Todo tenía que estar dirigido hacia, por ejemplo, se iban a reducir se iban a anular los cobros a los por matrimonio, o sea, por todos los sacramentos, ¿no? Entonces, había todas las edificaciones de regulares iban a pasar
a ser vendidas. Es la primera orden liberal que pone a disposición de la venta pública algunos bienes irregulares, o sea, bienes de la fe. De acuerdo. Pues aquí vamos cerrando. Muchas gracias, Alicia. Todos te estamos dando un aplauso. Estas situaciones virtuales, bueno, son nuevos aprendizajes para todos. Estamos muy agradecidos contigo. Te siguieron también en Facebook. Les recordamos a todos que está la página en Facebook de Revolución Liberal e Independencia en México. Ya te haremos llegar también tu constancia vía virtual. Bueno, todo es virtual aquí. Mañana les invitamos con la misma liga, de todas maneras lo vamos a poner en el Facebook, a la presentación del libro Mueran las cadenas, el trienio liberal en América 1820-1824, un libro editado por Comares en el año pasado, 2020, y su editor, pues el profesor Manuel Chust. Estará con nosotros para la presentación el doctor Marcelino Cuesta Alonso, el doctor Jesús Domínguez Cardiel, yo misma y por supuesto Manuel Chust. Esto en punto de las 12 del día México. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Alicia, contigo iniciamos un programa muy bonito y no me queda la menor duda de que fue una excelente elección ponerte en primer lugar en este programa. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Chao. Chao.